Muy buenos días, hermanos. Gracias por esta oportunidad que Dios me da. Gracias por el hermano Gonzalo, que también me ha dado la oportunidad de compartir este tema tan importante como es el control de Dios, porque Dios desea dirigir nuestras vidas. Y estamos en medio del coronavirus. Aquí en Honduras han muerto 1,484 personas hasta el día de ayer. Afectados tenemos 46,365 personas afectadas y recuperadas 6,355 personas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque Dios todo lo tiene bajo control. Y Dios controla este virus, y Dios controla todas las enfermedades, y Dios controla los astros, el firmamento, el universo, nuestro planeta. Dios controla todo, porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, lo más importante que nos dice la Biblia es que Dios quiere que todas las personas sean salvas, que todos los seres humanos sean salvos. Ese es el propósito de Dios. ¿Cómo lo vamos a comprobar nosotros? Pues yendo a los hogares y veremos cuántas personas han abierto su corazón, cuántas personas abrirán las puertas de su casa para recibirlos a ustedes y que ellos puedan escuchar el evangelio de salvación. Queridos hermanos, pero en esta mañana nos interesa el control de Dios hacia nosotros, porque esto es lo más difícil, que nosotros nos dejemos controlar de Dios, porque las demás cosas no tienen el libre albedrío que nosotros tenemos. Y por eso es que para Dios, aunque Él quiera lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos ese derecho. Él es todopoderoso, pero nosotros tenemos el derecho de hacer lo malo. Es decir, la libertad. Todo lo que nosotros vemos en este día, por lo que ha pasado la humanidad, tanta maldad que hay en la humanidad, todo lo que el hombre ha hecho, y pasamos a la otra parte, Dios creó a la humanidad y Dios nos ha dado, bueno, le dio a Adán y Eva ese hermoso paraíso. Pero Dios le dijo, no toquen de ese árbol, porque el día que lo tocan, se mueren. Pero ellos, habiendo escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios, no obedecieron. Eva fue engañada y después Adán, tercamente, rebeldemente, porque él sabía que iba a morir, pero él le dio gusto a la mujer y se comió el árbol, se comió la fruta del árbol prohibido. Pero es que ellos eran libres para decidir. Luego comenzaron los Adán y Eva ya en este mundo de dificultades, comenzaron a multiplicarse. Y 2,500 años después, 2,700 años después de haber creado la primera pareja, la humanidad se levantó. Y de esa humanidad que se estaba levantando, él escogió a Abraham. Y de Abraham sacó un pueblo, nuestro Dios, el pueblo que más tarde se llamaría Israel.
Y Dios le dijo esas palabras que hemos leído en Deuteronomio. Y vamos a leerla otra vez en Deuteronomio. Y le dice, el cielo y la tierra son testigos que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que escojan la vida. Dios, así como Adán y Eva no les obligó a no tocar el árbol, así también a este pueblo llamado Israel, también le dijo, no obedezcan. Aquí está la bendición y la maldición. Escojan lo bueno. Dios no los obligó a escoger lo bueno. Ellos tenían la libertad. El libre albedrío, hermanos, nosotros lo gozamos hasta el día de hoy. Hasta el último día que este mundo exista, el hombre tendrá el derecho. Es un derecho que Dios nos da de elegir entre la bendición y la maldición. Porque el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere, sin estar sujeto a presiones o necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. Pero nosotros somos responsables de nuestras acciones, que no se nos olvide. Que los jóvenes no se les olvide, somos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y el pecador es astuto. Ustedes ven que Adán y Eva, cuando Dios les dijo, ¿por qué tocaron el árbol que les dije que no lo tocaran? Eva dijo, la mujer me engañó. Dios le dijo a Adán, Adán, ¿por qué tocaste la fruta que te dije? Bueno, usted es el culpable, usted me dio esa mujer y esa mujer fue la que me dio. Hermano, el ser humano es astuto y no quiere aceptar responsabilidades. Esa astucia es cultivada por el diablo. Adán y Eva hicieron uso de esa libertad del pueblo de Israel y nosotros hoy en día estamos haciendo uso de esa libertad. Otra astucia que tiene el ser humano es que dice, así me hizo Dios. Borracho o idólatra o ladrón, asesino, mentiroso, mujeriego, cruel, homosexual, prostituta y en fin, de toda clase de las aberraciones que hay en el mundo. Y hoy hemos inventado más y más pecados. Y el hombre dice, así me hizo Dios. No se echa la culpa, no se hace responsable. El pecador es tan astuto que dice, así voy a morir. Que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Si Él quiere enviarme al infierno, que me eche. Y si quiere meterme al cielo, pues también. Pero en realidad en el cielo no habrá maldad. Así que el que quiera amar la maldad aquí va a ir al infierno. Solo el que quiera dejar lo malo es que podrá entrar a gozar la vida eterna. En los tiempos del apóstol Pablo había un dicho muy popular: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así decía un dicho popular entre toda la humanidad de ese entonces del apóstol Pablo. La gente decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque el hombre a veces cree que es un animal que le pasa lo del pollo. O sea, se murió el pollo, hasta ahí terminó el pollo. Se murió el perro, hasta ahí terminó el perro. Pero Dios nos hizo a nosotros eternos, hermanos. Y nosotros o vamos a vivir eternamente en el infierno o vamos a vivir eternamente en el cielo. Hoy en día,
¿Cuál es la frase común hoy en día? Vivir la vida loca. Y esa canción fue inventada por dos hombres, Desmond Child y Robbie Draco Ross. Ellos compusieron esa canción y luego la cantó la extinta cubana Celia Cruz y el puertorriqueño Ricky Martin. Ellos la cantan, viviendo la vida loca. Queridos hermanos, pero también existen personas como Josué. Vamos a ver lo siguiente. Josué quería vivir bajo el control de Dios. Y Josué, durante toda su vida, dirigiendo al pueblo de Israel, él siempre estaba dispuesto a vivir bajo el control de Dios. Por eso él dijo estas palabras al despedirse ya en su ancianidad, en su vejez. Le dijo al pueblo de Israel: y si mal os parece servir a Jehová, escoged a quién queréis servir, a los ídolos o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, hermano, por cada hogar que estamos reunidos y que tenemos esa disposición en nuestro corazón para repetir las mismas palabras de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En nuestros días está la misma libertad. O queremos adorar ídolos, adorar la maldad, o queremos adorar a Dios. El apóstol Pedro, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, el libre albedrío es el buen uso de esta libertad. Aprendamos eso, hermanos. El libre albedrío es el buen uso de esta libertad. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que tienen libertad? ¿Los que están en la cárcel o los que están fuera de la cárcel? Naturalmente es sencilla la respuesta: los que obedecen las leyes de Panamá. Les cuento que yo estuve preso por 8 días allá en Panamá. 8 días por no obedecer las leyes de Panamá. Yo anduve indocumentado y en ese tiempo de andar indocumentado me echaron preso. Por 8 días estuve preso por no obedecer las leyes. Pero aprendí la lección. Ahora yo estoy aquí en Honduras, ya tengo 15 años y no me han echado preso. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecer las leyes para poder ser libre. Yo entro a Honduras, salgo de Honduras, viajo por todo Honduras, pero obedeciendo las leyes de Honduras. Recordemos, el libre albedrío es el buen uso de esta libertad. En Romanos, leyendo lo que dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, si nosotros somos esclavos del pecado, a quien obedezcamos vamos a ser esclavos. Si queremos obedecer a Dios, vamos a ser esclavos de Dios, vamos a ser siervos de Dios, siervos de la justicia. Nosotros solo tenemos que escoger lo bueno. Tenemos que escoger lo bueno, porque en los dos casos somos libres. No podemos querer ser astutos y decir que así me hizo Dios. No, usted se hace lo que usted quiere ser. Usted tiene esa libertad para escoger.
¿Qué tenemos que hacer para estar bajo el control de Dios? Voy a mencionar 4 cosas indispensables, hermanos. 4 cosas para estar bajo el control de Dios. Lo primero es confiar en sus mandamientos. El profeta Isaías dice así, palabra de Dios, dice Dios, oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río. Y el salmista David dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es maravilloso, hermano, que nosotros confiemos en los mandamientos de Dios. Dios es sabio, Dios es todopoderoso, Dios es amor y todas sus leyes son para nuestro bien. Si nosotros escogemos estar bajo el control de Dios, vamos a estar como los ríos, que nada nos detiene hasta llegar a la mar. Ustedes ven que los ríos nacen allá en las montañas y viajan a través de toda la tierra hasta llegar al mar. Nada nos detendrá a nosotros hasta llegar ante la presencia de Dios en el día final. Y mientras vamos como un río, vamos a tener paz y vamos a ser felices y nos vamos a gozar. En realidad, hermanos, yo me gozo de ser cristiano por todos estos años que Dios me llamó a su presencia y aquí estoy gozando de ser cristiano, reconociendo que soy un pecador y que tengo que tener presente los mandamientos de Dios para estar en paz. Como segunda cosa esencial para nosotros debe ser seguir el ejemplo de Jesús. Notemos las palabras del apóstol Pablo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pongamos los ojos en Jesús. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Y ustedes han oído ya sermones del hermano Gonzalo y de otros hermanos, puesto los ojos en Jesús. No mire al predicador, no mire al hermano que está a su lado, no mire al vecino, mire a Cristo Jesús. Él fue obediente hasta la muerte. Nosotros sabemos todo lo que Jesús sufrió. Recibió golpes, recibió saliva en el rostro, lo escupieron, lo flagelaron, le dañaron sus espaldas con aquel látigo, lo clavaron en la cruz. Todo eso lo sufrió por ser obediente. Por eso nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, para que nada nos desilusione y nadie nos desanime. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, nada nos va a desanimar. Siempre vamos a estar en obediencia porque vamos a ver al mejor líder, que es Jesús. Ese nunca nos va a defraudar, nunca nos va a desilusionar. Pongamos los ojos en Jesús. Y él dice, aprended de mí, aprendamos de Jesús y hallaremos descanso para nuestras almas. Como tercer paso que tenemos que hacer, creer que sus mandamientos son fáciles de cumplir. Dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Jesús o al diablo? El diablo dice que es difícil amar, es difícil perdonar, qué terrible es congregarse todos los domingos, llegar puntual, qué terrible es, qué difícil es. Pero en realidad, hermanos, Jesús dice, es fácil. Es fácil. Los apóstoles le creyeron a Jesús. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un pescador, era un pecador.
que no resistía la santidad de Jesús. Cuando Jesús se le acercó, Pedro le dijo, apártate de mí, que soy pecador. Pedro no resistía la santidad de Jesús. Pero Jesús le dice, hoy vas a ser pescador de hombres. Y Pedro fue evolucionando en su vida, pero con los ojos puestos en Jesús. Y Pedro era violento, era impulsivo. Tomó la espada y le cortó la oreja a Malco, a un soldado. Y luego, al final del tiempo, él era orgulloso. Pedro era orgulloso. Pedro era cobarde. Pedro le dijo a Jesús, yo voy a dar mi vida por ti. Y cuando llegó la hora, Pedro lo negó 3 veces. Y siendo sobreadvertido por Jesús. Pedro luego más tarde cayó en la hipocresía. Pero Pedro iba evolucionando, iba creciendo, iba madurando. Y cuando nosotros leemos las 2 cartas del apóstol Pedro, nosotros vemos a un Pedro santificado, a un Pedro poderoso, a un Pedro santo y temeroso y confiado en el amor de Dios. Los apóstoles le creyeron a Jesús. Nosotros tenemos que creerle a Jesús de que seguir los mandamientos de Dios es fácil. El diablo dice que hacer lo malo es fácil. Eso es mentira, hermanos. El diablo es mentiroso. No le creamos al diablo. Ustedes pueden ver a un drogadicto hasta dónde llega. Ustedes pueden ver a un asesino a dónde llega. Ustedes pueden ver cómo los hogares destruidos y las mentiras del diablo. Es que es fácil. No es cierto. La vida del pecador es dura. Creamos a Jesús. Y como cuarto, tenemos nosotros que aceptar el control de Dios para ser productivos. Dice el salmista David, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, hay prosperidad por estar bajo el control de Dios. Su hogar va a ser próspero en el amor, en la paz, en la comunión. Va a ser próspero. Sus hijos van a crecer felices. Sus hijos van a ser buenos estudiantes. Porque hay paz en su hogar, hay dirección, hay tranquilidad, no hay violencia, no hay borrachera, no hay droga, no hay baile, no hay maldad. Usted va a ser un buen esposo, una buena esposa. Usted va a ser un buen trabajador, va a llegar temprano, va a obedecer al jefe, por muy malo que sea el jefe, pero si usted pone los ojos en Jesús, usted va a hacer su trabajo con alegría, porque usted va a estar en los caminos de Dios, en el camino que agrada a Dios. Todo le va a prosperar como cristiano, va a crecer espiritualmente, será fuerte como Josué, como Abraham. Será fuerte como el apóstol Pablo. Usted será un buen ministro de Dios. Queridos hermanos, para terminando, dice así, cuando estemos en el juicio final. Un día estaremos en el juicio final. Necesitamos el control de Dios, porque nosotros somos libres.
somos independientes. Pero esa palabra, hermanos, no quiere decir que absolutamente somos independientes. Mira, nosotros comenzamos en la etapa de la dependencia. Cuando somos niños necesitamos que nos cambien el pañal, que nos bañen, que vigilen, que aprendamos a caminar, y después corremos, que nos vigilen en las clases que tenemos para ser buenos estudiantes de la primaria, de la secundaria. Primeramente, somos dependientes. Nos dan la comida, nos dan la ropa, nos dan todas las cosas. Luego pasamos a la etapa de la independencia, pero eso no está en su totalidad. No creamos que somos absolutamente independientes. Aprendamos la palabra interdependientes. Interdependientes. Porque usted necesita de Dios. Yo necesito de Dios. La humanidad necesita de Dios. Y somos interdependientes también con el ser humano. Necesitamos de todo ser humano. Somos interdependientes, no, absolutamente no somos independientes. Necesitamos del chofer, necesitamos de la tienda, necesitamos del súper, necesitamos de los moles, necesitamos el chofer del taxi, el chofer del bus, necesitamos la luz, el agua. Necesitamos, hermanos, de todas las personas que hay en este mundo. Y en primer lugar necesitamos de Dios. Recordamos cuando Dios hizo a Adán, lo puso en el paraíso y Adán estaba triste con todos los animales ahí a su alrededor, y pasó el tiempo poniéndole nombre a todos los animales, pero ya después como que estaba repitiendo otra vez a ponerle el mismo nombre a los animales, y ya tenía cara de tristeza. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es que no podemos ser completamente independientes, eso es mentira. No nos engañemos. Necesitamos de los demás. Necesitamos la familia. Hemos sido hechos, hemos sido creados para vivir en familia, para vivir en sociedad, para vivir como iglesia, como cristianos. Tenemos una familia y necesitamos de todos los hermanos. Cuánto gozo hay cuando nos saludamos, cuando nos felicitamos. Perdonen. Qué alegría es, qué ánimo nos dan cuando nos felicitan. Qué gozo es cuando nos preguntan por la familia, por nuestros hijos, cómo van. Es que realmente nosotros no podemos vivir aislados. Necesitamos de los demás, hermanos. Mantengamos esa unidad. Por lo tanto, recordemos, hermanos, que necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Recordemos que debemos estar bajo el control de Dios y recordemos que sus mandamientos son fáciles. No nos dejemos engañar del diablo, que son difíciles. No son imposibles, hermanos. Todo cuesta en esta vida. Manejar computadora, ustedes saben que es difícil. Yo comencé a manejar computadora a los 55 años. Ahorita tengo 75. Y cuando yo comencé a manejar computadora, uy, eso era como un marciano para mí. Yo le tenía miedo a tocar un botón de la computadora. Ahora puedo un poquito más, no es que me la crea, yo un poquito más nada más sé. Al principio todo es difícil. Si usted quiere manejar un carro y usted no sabe, eso va a ser difícil. Pero si usted le da, como dice Durán, y usted le da y le da, usted va a aprender. Y después usted va a ver que son fáciles. ¿Quiere usted vivir en prosperidad? Obedezcamos a Dios. Y usted será feliz en el hogar. Y será feliz en la iglesia, sirviendo en la iglesia, prosperando en la iglesia, prosperando como hijo de Dios, prosperando en su colegio, prosperando en la universidad,
prosperando en su hogar. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Mantengámonos bajo el control de Dios. Que Dios les bendiga.